Comenzamos entonces nuestro segundo bloque de oportunidades para todos. En este los candidatos van a poder plantear sus propuestas en materia de salud y pandemia, educación y política social. Voy a recordarles brevemente las reglas para el diálogo. Los candidatos van a responder en el orden que ha resultado del sorteo que se ha hecho previamente. Y para cada pregunta van a tener una intervención de 3 minutos y luego en la repregunta, en la parte de las réplicas, van a tener una réplica de 2 minutos cada uno. Les pedimos, por supuesto, que en las respuestas traten de destacar las principales medidas o acciones que tomarían en los primeros 100 días de su gobierno para poder ser lo más específicos posibles. Adelante entonces, Augusto, con el primer tema. Muy bien, como no podía ser de otra manera, el tema con el que vamos a iniciar este debate es el de la salud y la pandemia, que por supuesto es algo que está en la preocupación de todos el día de hoy. Les voy a formular la pregunta que, como explicaba Ariana, va a ser la misma para los cuatro. Cada uno va a tener oportunidad de hablar en el orden que se ha sorteado y luego vamos a tener la fase de las réplicas. La pregunta es la siguiente. Las graves deficiencias en nuestro sistema de salud son una de las principales razones por las que somos uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia del COVID-19. Frenar la pandemia y vacunar a todos los peruanos es un desafío muy grande que tenemos con el Estado. ¿Qué acciones específicas tomarán para acelerar el proceso de vacunación y cuáles son las 3 medidas concretas que proponen para brindar un servicio de salud de calidad para todos los peruanos? Este bloque lo va a iniciar el candidato Forsyth. Adelante, candidato. Pero bueno, al ritmo actual de 10.000 vacunas diarias, vamos a terminar de vacunar dentro de 9 años. Lo primero es no improvisar. Vamos a usar experiencias positivas como una sola fuerza. Nosotros proponemos repetir lo que se hizo bien, ¿verdad? Durante la crisis del Niño Costero, activar el COEN, Centro de Operación de Emergencia Nacional. De esa manera pondremos a trabajar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los bomberos, Defensa Civil, MINSA, sociedad civil organizada, los gobiernos regionales y también los locales. De esta forma aceleremos la vacunación y mejoraremos la contención justamente de la pandemia. En segundo lugar, no podemos dejarlo todo en manos del Estado, que ha demostrado que es ineficiente y lamentablemente corrupto. Debemos invocar al sector privado con sus laboratorios, universidades, clínicas, instituciones en general, transporte que ellos tienen, para que justamente ayuden a todo el Estado y luego que se haya superado la fase más crítica, también puedan ellos comprar las vacunas y de esta forma ayudar a todo el gobierno a salir adelante. Ahora bien, el problema de salud en todo el país es que no tenemos los hospitales ni el personal médico suficiente. Si no, vayan a San Juan del Lurigancho, lo primero que necesitan y reclaman es un hospital. Van a Cusco y encuentran el hospital Lorena, que está totalmente abandonado, 10 años en construcción. Entonces, lo primero que necesitamos es construir los hospitales y los hospitales especializados que hacen falta en las regiones y, muy importante, las postas médicas, ¿no? Lo lograremos ¿cómo? Con la creación del Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, con el Ministerio de Infraestructura y Transporte y con una nueva ley de contrataciones con un régimen especial para infraestructura. ¿Por qué? Para destrabar todos los proyectos que están paralizados y hacer las obras con mayor agilidad. Segundo, pondremos énfasis en la atención preventiva y primaria para quitarle justamente la presión a todos los hospitales que están colapsados. Crearemos el programa POSTEC, una red de postas médicas y policlínicos tecnológicos, donde estarán además el médico y el enfermero de cabecera para que atiendan a todo el barrio directamente. Las POSTEC tendrán teleconsultas, recetas médicas electrónicas, historial clínicas electrónicas, un sistema de monitoreo remoto que es muy importante y le vamos a poner especial énfasis en la salud mental, que es algo que está olvidado en el país y que nosotros en La Victoria construimos un gran centro de salud mental. Ahora, y en tercer lugar, una guerra frontal contra la desnutrición crónica, en la anemia infantil, los comedores populares, el vaso de leche, ¿verdad? Las unidades escolares deben unirse en una sola causa y es alimentar bien a todos los peruanos y a todos los niños. No puede ser que en siglo XXI sigamos con un problema de anemia que afecta a toda nuestra población, especialmente a los más jóvenes y su posibilidad de salir adelante en el futuro.
Muy bien, muchas gracias al candidato Forsyth. Y la siguiente persona en el orden es la candidata Fujimori. Adelante, candidata. Considerando que el presidente Sagasti se ha comprometido a llegar a 10 millones de vacunas al terminar su mandato, el nuevo gobierno debe dar una solución real y efectiva a la vacunación de todos los peruanos que no estén vacunados. Ya no podemos seguir a este mismo ritmo de vacunación. Yo pienso que tomaría más o menos 2 años. Los peruanos no podemos seguir en este ritmo. Los peruanos no pueden seguir muriendo. Las empresas y los emprendimientos no pueden seguir quebrando. Es por eso que quiero empezar este bloque de propuestas haciendo un anuncio muy importante para la vacunación y salud de todos los peruanos. Mi propuesta es terminar de vacunar a todos los peruanos antes de fin de año. Para poder lograrlo, tenemos que hacer algo sin precedentes. Debemos de atrevernos a hacer una gran alianza para salvar la vida de nuestro pueblo. Es por eso que anuncio que el 28 de julio pondremos en marcha una gran cruzada a la que llamaremos Suma de Vacunas. Estado más privados, todos vacunados. Voy a tomar las medidas necesarias para que la empresa privada pueda ayudarnos a financiar la compra de vacunas en el extranjero, para inmunizar a todos sus trabajadores, sus familias, y si es posible también a los pobladores de sus zonas de influencia. Mientras tanto, mi gobierno seguirá comprando las vacunas para la primera línea, para la población vulnerable y para todos los peruanos que no hayan sido vacunados. Con esta suma de vacunas no pararemos hasta terminar de vacunar a todos los peruanos este año. Yo no tengo ningún trauma ideológico para entender que la mejor manera de salvar vidas es convocar a la empresa privada para que pueda seguir apoyando a nuestra gente como ya lo ha hecho durante la pandemia. Sé que la ceguera política de la izquierda y el populismo no les permitirá jamás hacer una alianza de esta naturaleza y que me atacarán por plantear esta salida. Pero la salud del pueblo está por encima de todo. Implementaremos también 3 aspectos que ya hemos presentado en nuestro Plan de Gobierno Rescate 2021. Primero, el control de la pandemia. Segundo, reformar el sistema de salud. Y tercero, invertir en investigación científica e innovación productiva. Hemos planteado las medidas para acorralar y contener el avance de la COVID-19 mediante el uso de pruebas moleculares masivas, apoyando a la población con alimentos y control médicos priorizados. Muy bien, muchas gracias por su intervención, candidata Fujimori. Vamos a seguir con la siguiente persona en el orden, que es el candidato Guzmán. Adelante. Gracias. En primer lugar, debo decir que estoy muy contento que hayan otros candidatos que propongan vacunar a toda la población hasta fines de año, porque es algo que el Partido Morado viene diciendo hace semanas con un plan. Así que estoy muy contento por eso. Lo que ha pasado con el escándalo de las vacunas nos ha dado mucha cólera por la injusticia, pero también nos ha dado tristeza, porque en esos días en donde se estaban vacunando los privilegiados, morían decenas de peruanos. Y también hemos sentido la traición, porque las personas que justamente debían de protegernos han hecho exactamente lo contrario. Cuando esto pasa, la gente pierde la esperanza, pues. Y por eso no creen en las autoridades, y cree que las autoridades no piensan en la gente. Debemos de ganar esa confianza y retomar esa esperanza de la gente. Y para hacerlo, tenemos que declarar como prioridad nacional la vacunación de todos los peruanos hasta el 31 de diciembre de este año. Esa es la forma, y hacerlo rápido, hacerlo de forma transparente y sin corrupción. Si el proceso de vacunación continúa tal como está, se calcula que toda la población peruana debería de estar vacunada a mediados del próximo año. Sin embargo, con los ajustes que el Partido Morado está proponiendo, vamos a llegar a finales de este año. ¿Cuáles son los ajustes? Varios. Primero, ¿cómo nos organizamos? Vamos a crear un SAR de las vacunas que tenga rango ministerial y que le reporte directamente al presidente y participe en el Consejo de Ministros, para que no haya ninguna descoordinación y todas las entidades del Estado le hagan caso. Después, vamos a crear un comité de científicos
los científicos que asesoren permanentemente al presidente y que nos adelantemos a lo que pasa con las variantes y comencemos a negociar con las farmacéuticas y otros países desde este momento y no esperar hasta cuando nos ocurra. También tenemos que identificar los lugares donde van a vacunar y ahí vamos a utilizar la red de centros de salud. Hay 1.600 en todo el territorio nacional, pero no tienen equipos y no tienen gente. Vamos a priorizarlos con aquellos en donde haya más pobreza y donde haya más densidad poblacional. También vamos a hacer un llamado patriótico a todos los estudiantes de los 2 últimos ciclos de las carreras asociadas, como medicina, enfermería, obstetricia, para que complementen el trabajo de las enfermeras y los enfermeros. Y finalmente, una estrategia comunicacional, porque el 40% de los peruanos no cree aún en la vacuna y tenemos que convencerlos que es la única forma de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Necesitamos hacer esto, pero para ello necesitamos un partido serio, con equipo, con visión de país y sobre todo que esté limpio de la corrupción y que haga las cosas bien. Eso es lo que ofrece el Partido Morado, un trabajo de 5 años de forma responsable, transparente, con organización, con equipos, con experiencia, conocimiento del Estado y amor por el país. Muy bien. Terminado el tiempo del candidato Guzmán, muchas gracias por su intervención. Vamos a terminar esta primera ronda con la candidata Mendoza. Adelante, por favor. En los últimos días hemos visto con mucho dolor e indignación cómo altos funcionarios, empresarios y hasta académicos de renombre aprovechaban su cargo y sus influencias para poder vacunarse primero, saltándose la fila, mientras nuestro personal de salud combatía el COVID sin protección en primera línea, mientras miles morían por falta de oxígeno, de atención oportuna, mientras miles de familias agotaban sus ahorros o cerraban sus negocios. Esto nos ha causado indignación y dolor y nos ha mostrado que lamentablemente hemos tocado fondo. Necesitamos cambiarlo todo. Lo que hemos visto en los últimos días ocurre precisamente porque todo se convierte en negocio, en mercancía, porque se pone por delante el lucro y la ganancia, por encima incluso del bien común y de la vida. Por eso es que desde Juntos por el Perú planteamos la necesidad de un nuevo pacto social. Ponernos de acuerdo entre peruanas y peruanos sobre qué valores deben regir la vida de nuestro país, que deberían ser el bien común, la vida por delante, no el lucro y la ganancia. Eso es lo que debe quedar consagrado en una nueva constitución que nos permita dejar atrás precisamente la corrupción, la violencia, el entreguismo, que nos permita dejar atrás ese Estado que nos deja en el abandono, sino construir un Estado que nos proteja verdaderamente. Por eso es fundamental reivindicar la salud como un derecho. Y discrepo aquí contundentemente de quienes quieren aprovechar el escándalo de las vacunas para convertir la vacuna en un negocio. Aprendamos las lecciones del pasado, aprendamos lo que ha pasado en la primera ola. No podemos permitir que se vacune primero quien tiene un carguito, quien es parte de la argolla o quien más plata tiene. ¿Y el que no tiene plata qué? ¿Lo vamos a dejar morir? No, la campaña de vacunación tiene que ser universal y gratuita y establecerse, ordenarse en función de criterios epidemiológicos, en función de la salud, poniendo primero no al que más plata tiene, sino a los más vulnerables, más expuestos y quienes más lo necesitan. Conscientes también de que la vacunación es lo único que nos va a permitir derrotar definitivamente la pandemia y poder por fin reactivar la economía plenamente, poder hacer que nuestros niños, niñas y jóvenes vuelvan a clases presencialmente, tenemos que garantizar que el Estado sea mucho más proactivo en la adquisición de las vacunas. Se deben tocar todas las puertas de todos los países y laboratorios sin sesgos ideológicos, sin reparos ni demoras. Lo importante es que esté probada la efectividad de las vacunas científicamente y que las gestiones sean con absoluta transparencia. Eso sí, es fundamental. Es fundamental también que la campaña de vacunación se pueda hacer lo más rápida y efectivamente posible. Muy bien, muchas gracias a la candidata Mendoza. Ya hemos terminado esta primera ronda de intervenciones iniciales de 3 minutos y ahora vamos a pasar a una segunda de réplicas. Entre ustedes se han podido escuchar, han oído las propuestas o los comentarios que han tenido sobre este tema y quisiéramos, por supuesto, que reaccionen a lo que han escuchado los demás candidatos y saber también si tienen algún punto de coincidencia que sería interesante, creo, para nuestras audiencias poder escuchar. Así que vamos a empezar nuevamente con el candidato Forsyth. Adelante.
Así es, hemos escuchado a todos con detenimiento y la verdad es que nosotros sí podemos decir que hemos vivido la pandemia, nosotros la hemos vivido, por eso es que nos duele profundamente lo que ha hecho el Estado con estas vacunas, que se han vacunado de una forma cobarde, como lo han hecho hasta la ministra, cuando en las municipalidades todos hemos estado luchando. Nosotros lamentablemente hemos tenido que despedir, digamos, han partido antes de esta vida gente que ha trabajado con nosotros. Nosotros hemos estado casa por casa entregando las canastas. Hicimos, gracias al privado, conseguimos más canastas y le llegamos a toda la población, pero lamentablemente terminamos recogiendo cadáveres. Nosotros hemos vivido esta pandemia. Cuando los peruanos querían regresar a sus regiones y estaban abandonados en la calle, nosotros construimos un albergue temporal para ellos. Esperemos que este gobierno realmente se dedique a la compra de vacunas, porque vamos a heredar lo que está dejando este gobierno. Por eso es que desde acá le pedimos la transparencia para saber qué es lo que están haciendo, todos los contratos, los números, los costos. Obviamente la empresa privada tiene que apoyar, pero no para lucrar, para que ayuden a vacunar a su gente. Los que trabajan en la empresa de esa forma van a apoyar a sacar el país adelante. Nosotros hemos viajado a Brasil. Yo he estado donde se fabrican las vacunas, en Butantán, desesperado en enero porque veía que el gobierno no hacía nada. Y desde allá declaré que acá vamos a morir por cobardes, porque nadie estaba haciendo nada para adquirir esas vacunas en el extranjero. Y lamentablemente el tiempo nos dio la razón, pero quizás no por cobardes, sino por corruptos, porque las vacunas se las están poniendo ellos cuando hay tantos doctores y enfermeros a nivel nacional que están en la primera línea y personas en la municipalidad luchando. Yo creo que todos debemos unirnos para que este gobierno realmente dé los contratos que están haciendo para nosotros realmente hacer un plan de trabajo realmente adecuado. Decir diciembre es falso porque no sabemos qué están haciendo. Gracias, candidato Forsyth. Vamos a seguir con la réplica de la candidata Fujimori. Adelante. Buenas noches. Para mí es bien importante reafirmar esta propuesta que hemos hecho. El problema de la vacunación realmente es terrible para nuestro país y es una vergüenza que seamos el país con mayor mortandad y con mayor contagios en el mundo. Por eso es tan importante traer la vacuna, traerla rápidamente y aplicarla a una velocidad mucho mayor de la que estamos viendo en la actualidad. Sabemos que el Estado tiene que ser más eficiente, pero sabemos también que la empresa privada, el sector privado, nos puede ayudar en este gran objetivo. Lo hemos hecho anteriormente en varias crisis y con mayor razón ahora. Es más, ellos lo han estado demostrando cuando ha habido la crisis del oxígeno y se han donado una serie de plantas a nivel nacional. Por eso es tan importante y no tenemos que dejarnos guiar por los traumas ideológicos. Lo que tenemos que hacer es salvar la vida de los peruanos y lo tenemos que hacer rápidamente. Por eso creo que es bien importante también resaltar el modelo de la Constitución. Uno puede discrepar, efectivamente, que hay ciertas reformas que se puedan hacer, pero sin duda la Constitución de 1993 nos trajo paz, nos trajo desarrollo, nos trajo crecimiento económico y eso es lo que tenemos que rescatar y resaltar. Por eso creo que así como hemos salido en la crisis en los años 90, tenemos ahora desde Fuerza Popular la posibilidad de volver a rescatar nuestro país. Muchas gracias, candidata Fujimori. Vamos a seguir ahora con el candidato Guzmán. Adelante. Gracias. Es muy positivo que todos los candidatos hayamos denunciado lo que ha pasado con los privilegios en las vacunas, pero quiero recordar que en el Partido Morado no tenemos a ningún vacunado. No tenemos a ningún candidato al Congreso, excongresista o círculo político al candidato que se haya vacunado. Eso quiero dejarlo claro. Luego quiero contarles mi experiencia personal con el COVID. Yo he superado eso, gracias a Dios. Mi esposa no se recupera. Mi tío falleció hace unos pocos días y una veintena de familiares entre sobrinos, primos, tíos están contagiados. Por eso yo creo que debemos también cambiar el enfoque, que no sea reactivo, sino que sea preventivo, que aprovechemos los recursos del Estado para prevenir todas estas enfermedades. El 95% de todas las enfermedades son enfermedades comunes
que se pueden resolver en el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud. Y conforme la enfermedad se va complejizando, entonces ya mandamos a la gente a los hospitales para que el día de hoy no estén expuestas al maltrato, a la congestión y al mal servicio. Vamos a cambiar el enfoque, que sea preventivo, de reforzar primero la base, que son las postas médicas, equiparlas con gente, con todos los recursos necesarios y cerca de la población. Y una vez que eso se resuelva, vamos a ir por lo segundo, que es la integración de los sistemas de salud, que están totalmente fragmentados. El MINSA, eSalud, el SIS, etc. ¿Cómo vamos a comenzar? De una forma progresiva. Primero, homogenizando todas las bases de datos y después los protocolos. Y poco a poco vamos a tener en 5 años ya un camino establecido para la integración, en donde todos los peruanos tengamos el mismo servicio de salud, pero eso sí, que paguemos de forma diferenciada, porque el Estado tiene que garantizar el bienestar para todos y reconocer que no todos estamos en condiciones para poder pagar por un buen servicio. Muchas gracias, candidato Guzmán, y cerramos la ronda de réplicas con la intervención de la candidata Mendoza. Adelante. Mientras aceleramos el proceso de vacunación, lamentablemente la pandemia nos sigue golpeando. Hoy en el país fallecen, según las cifras oficiales, entre 150 y 200 peruanas y peruanos, principalmente por falta de oxígeno. Y nos parece inmoral, no encuentro otra palabra, que el Estado se quede de brazos cruzados mendigando o pidiendo por favorcito un oxígeno medicinal que por ley podría obtener, aplicando la Ley General de Salud que establece que en pandemia, porque no hay que olvidar que estamos en pandemia, en situación crítica, la autoridad de salud puede y debe tomar el control de todos los recursos públicos y privados para salvar las vidas, para salvar las vidas. Eso es lo primero. Paralelamente, vamos a tener que fortalecer y unificar nuestro sistema de salud, al mismo tiempo que descentralizarlo para garantizar que todos los peruanos y peruanas puedan acceder a una salud de calidad. Eso significa para nosotros fortalecer el primer nivel de atención, nuestras postas médicas y centros de salud, que son los que están más cerca de la gente, que pueden ayudar a prevenir enfermedades, que pueden ayudar a monitorear tempranamente a quienes se contagian de COVID o se enferman y poder tratarlos tempranamente para evitar que su situación se agrave. Por supuesto, garantizando la interconexión a través del Internet para promover telemedicina. Al mismo tiempo, tenemos que fortalecer la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado para que ciertos sectores oligopólicos no sigan cometiendo abusos, lucrando a costa de la salud y la vida de la gente, como lo vimos en plena pandemia, con cadenas de farmacias que subían los precios de los medicamentos, con productoras de oxígeno que cobraban los precios que les daba la gana, o sectores económicos que concentran cadenas de farmacias, clínicas y aseguradoras. Eso tiene que cambiar. Y finalmente, incrementar el presupuesto del sector salud progresivamente hasta llegar a un 6% del PBI. Muchas gracias, candidata Mendoza. Les agradecemos en general a nuestros 4 participantes esta tarde por haber participado en esta dinámica de debate, que ha sido la primera que hemos tenido en la jornada. Mil disculpas, hemos tenido una pequeña descoordinación en el orden del sorteo, que va a ser enmendada hacia adelante, pero queremos igual agradecerles por estas intervenciones iniciales, y le doy paso a Ariana, que va a presentar el segundo tema de este bloque, Oportunidades para Todos. Adelante, Ariana. Empezamos ya entonces el segundo tema de este bloque y tiene que ver con educación. En el 2020, debido a la pandemia del coronavirus, más de 8 millones de estudiantes de educación básica tuvieron que adaptarse a las clases a distancia y cerca de 220.000 abandonaron los estudios. Del mismo modo, de los 2 millones de jóvenes en educación superior, se calcula que 500.000 dejaron sus estudios. Esta situación evidentemente agrava las deficiencias existentes en la educación de nuestro país y amplía las brechas educativas respecto de otros países y entre peruanos. Yo les pregunto a los candidatos entonces, ¿qué medidas tomarán para recuperar los aprendizajes y para enfrentar la deserción estudiantil producto de la pandemia? Y además, ¿cuáles son las 3 medidas concretas que proponen para que el sistema brinde una educación de calidad? Comenzamos entonces según el orden del sorteo con el candidato Julio Guzmán. Adelante. Gracias. En mis visitas a las ollas comunes y mis conversaciones con los jóvenes en todo el país, he logrado comprender mucho mejor qué es lo que la gente necesita.
Y lo que los padres y las madres quieren es que sus hijos estudien y que regresen a donde lo dejaron por el problema de la pandemia. Lo que vamos a hacer en primer lugar es reconectar a los 300.000 niños escolares que han dejado de atender a la escuela virtual. Y preguntando a las madres, los problemas son los siguientes. Primero, que no tienen tablets. Nosotros vamos a distribuir todas las tablets necesarias a todas las poblaciones vulnerables para que tengan los equipos. Pero no es suficiente. La gente no tiene plata para comprar datos de Internet. Vamos a crear un programa para darles datos de Internet a toda esa población vulnerable. Y finalmente, los promotores educativos. Para que un niño pueda aprender en un programa virtual bien, necesita un entorno que lo promueva y que le facilite ese ambiente. Los promotores educativos en los centros comunales van a capacitar a los padres para que eso ocurra. Además, vamos a dar beca 18 integral a todos los huérfanos de los funcionarios que han muerto en primera línea. Beca 18 que va a cubrir educación, que va a cubrir el transporte, materiales, manutención. Es lo mínimo que la nación puede dar a estos peruanos que han dado su vida para poder protegernos. Vamos también a crear el programa Reactiva Estudios, que es un programa en donde los jóvenes van a poder acceder a crédito muy blando, de 1 o 2% en tasa de interés y periodos de gracia largos hasta cuando terminen recién de estudiar. Finalmente, los morados seguimos apostando por la reforma universitaria y vamos a seguir fortaleciendo la SUNEDU, incorporando a los institutos superiores para que sean monitoreados y supervisados por la SUNEDU y hacer que las autoridades de esa entidad sean elegidas por concurso público y no por el ministro o el presidente para que tenga autonomía. Es muy importante hacer esto. Y a mí me parece que aquellos partidos políticos que han tratado de tumbarse a la SUNEDU, que censuran ministros y que están protegiendo intereses particulares, no tienen ninguna autoridad para hablar de educación, en ningún debate, ni en ningún foro, ni en ninguna conferencia. Primero, que corrijan sus actitudes, porque acá lo que está en juego es el futuro de los jóvenes. La reforma universitaria lo único que quiere es elevar la calidad de la educación para nuestros jóvenes. Se han identificado 50 universidades que no cumplen con los requisitos básicos y eso atenta contra la nación. Eso lo vamos a corregir y le pedimos a todos los partidos políticos y a los candidatos a la presidencia que se comprometan públicamente con la nación a proteger la SUNEDU, a defender la reforma universitaria y a estar del lado de los jóvenes del Perú. Está mi micro prendido. Muchas gracias a los candidatos, al candidato Guzmán. Vamos a dar pase ahora a la candidata Keiko Fujimori. Adelante. Un plan educativo para salir de la pandemia y retomar las clases presenciales debe ser creativo y audaz para poder lograr que una vez controlada la emergencia sanitaria, nuestros niños puedan volver a clases con mejor infraestructura y un mejor servicio educativo. Por eso hoy les presento 3 medidas principales. En primer lugar, el tema de infraestructura. Para una educación presencial post-pandemia necesitamos mayores y mejores espacios. Y eso pasa necesariamente por un crecimiento importante de nuestra infraestructura educativa. Es por eso que hoy anuncio que así como el gobierno de Alberto Fujimori pudo construir más de 3.000 colegios en su gobierno, yo construiré y entregaré a las familias más humildes 3.000 colegios más para que sus hijos puedan estudiar sanos y seguros. Si en medio de la tragedia económica heredada pudimos avanzar al ritmo de un colegio por día, ahora que nuestro país tiene una estructura económica más sólida, pienso yo que podremos duplicar esa eficiencia, entregando durante mi gobierno de 5 años en promedio 2 colegios por día. En segundo lugar, y el segundo aspecto fundamental es la educación digital. No puede haber educación moderna y eficiente sin un gran salto digital que implementaremos de la siguiente manera. Le daremos a los alumnos y maestros atendidos por el Estado una canasta tecnológica básica que incluye una tablet o una laptop, un smartphone con acceso gratuito a Internet en todo el país, además de la capacitación
para las nuevas herramientas tecnológicas. Garantizaremos la llegada de Internet satelital, concluiremos la red dorsal de telecomunicaciones, entregaremos equipos de Internet y promoveremos tarifas sociales en las zonas rurales de difícil acceso. Y la tercera propuesta es sobre el crédito estudiantil. Si bien el Estado tiene que cumplir su obligación de dar una educación pública de calidad, debemos también salir al rescate de miles de familias que tienen dificultades para mantener a sus hijos dentro de la educación privada. Desarrollaremos un programa de financiamiento para las familias escolares y universitarios que les permita concluir sus estudios con un fondo de garantía del Estado que les dé plazos más largos e intereses más bajos. Entonces, repito, las tres propuestas más importantes son 3.000 colegios nuevos, una moderna educación digital de calidad y el apoyo financiero para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias a la candidata Fujimori. Vamos a pasar entonces ahora a la intervención del candidato George Forsyth. Adelante. Poco estuve en Ayacucho, exactamente en Cancha Cancha, y vimos como una asistenta social, no era profesora, llevaba a todos los niños a la punta del cerro para intentar de captar un poco de internet. Esto es vergonzoso, el 60% de los colegios en el Perú está en pésimo estado. Por eso es que nosotros hemos propuesto crear el Ministerio de Infraestructura, como lo hablé en el punto anterior, ¿verdad? Para mejorar la capacidad y albergar a todos los estudiantes, incluso a los más de 300.000 que por pandemia han tenido que salir de los colegios privados y ahora tienen que ingresar a los colegios públicos. Hay dos causas principales por las que hay una gran deserción. Uno, la familia no tiene los recursos para que el niño pueda seguir estudiando. Y la segunda es la falta de conectividad que lamentablemente deja fuera a gran parte de los estudiantes del Perú. Por ello, nosotros proponemos entregar recursos a la familia para que el niño pueda estudiar. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, toca más adelante. Para mejorar la educación del país, propongo 3 medidas concretas. Primero, lucha contra la anemia infantil y desnutrición crónica. De nada sirve gastar los recursos, aumentar el porcentaje del PIB en educación si los chicos no van a poder aprender porque no han desarrollado bien el cerebro, ¿verdad? En otro lado, el segundo punto, el Internet. Debemos comprar un satélite de comunicaciones, pero hasta que eso se dé, porque el Estado es lento, vamos a firmar convenios internacionales para usar los satélites de otros países y tener Internet de forma inmediata y dotarlos de tablets a los colegios también. Tercero, reestructurar la malla curricular con una educación para el trabajo, para que los chicos saliendo del colegio tengan habilidades y competencias para trabajar y no tengan que aceptar empleos informales y obviamente mal pagados. Educación por regiones para potenciar el aprendizaje de las habilidades relacionadas con cada necesidad económica de cada región. Hoy el currículo se diseña en Lima y obviamente a espaldas de nuestra hermosa diversidad. Las habilidades blandas son importantes y fundamentales y esto es lo que todos ustedes, empresarios, ¿verdad?, buscan en sus trabajadores. Necesitamos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo trabajen de la mano para impulsar las carreras con mayor demanda laboral, como por ejemplo medicina, nos están faltando los doctores, ¿verdad? Y no tengamos a los desempleados más capacitados del mundo. Institutos técnicos públicos, porque sabemos que la mayor demanda de carreras son carreras técnicas. Los CERUME, esto es fundamental para todas las carreras. ¿Para qué? Para que de esta forma vayan, digamos, los que están practicando y vayan a las municipalidades, a las localidades rurales más alejadas y den un servicio y adquieran la experiencia, porque los jóvenes necesitan certificar experiencia para poder trabajar. Y por último, y lo más importante, son los profesores, que son fundamentales y reemplazables por el contacto que tienen con el alumno. Un profesor bien capacitado, respetado, remunerado, preparado para las habilidades blandas y la nueva normalidad. Gracias al candidato Forsyth. Vamos a darle pase entonces a la candidata Verónica Mendoza. Adelante. Sí, quiero empezar señalando que creo que debemos dejar de hablar de deserción. Nuestros niños y jóvenes no son desertores, es el sistema educativo el que los excluye. Por eso tenemos que comprometernos firmemente con garantizar una educación pública de calidad y hacer un pacto nacional en torno a esto, para garantizar que tengamos una educación pública de calidad, una educación que no deje a nadie fuera, a nadie atrás, una educación laica, una educación para la igualdad, con enfoque territorial para recoger y conectarse con lo que pasa en cada distrito, provincia y región.
una educación con enfoque ambiental e intercultural, porque somos un país rico y diverso y debemos aprender a valorarlo desde la más temprana edad. También es fundamental para el retorno, para el reinicio de las clases escolares, implementar una estrategia diferenciada por territorios, porque no es lo mismo volver a clases en Lima que en Cusco, o en la Amazonía, o en zona urbana y rural. Por eso es fundamental que haya una estrategia diferenciada y una intervención multisectorial, porque se tiene que garantizar, por un lado, y primero, la salud de estudiantes y docentes, garantizando que se integre a los docentes en particular en la campaña de vacunación, fortaleciendo el primer nivel de atención en relación con las instituciones educativas, garantizar la alimentación, sobre todo para nuestros niños y niñas de los sectores más vulnerables, garantizar que se cierren las brechas de infraestructura, porque no podremos volver a clases presenciales si el 60% de nuestras escuelas públicas no tiene agua potable. ¿Cómo se van a lavar las manos nuestros niños y niñas? Y cerrar la brecha de acceso a Internet. Por eso es que nosotros planteamos que la nueva Constitución incluya expresamente el acceso al Internet como un derecho humano y que el Estado se comprometa en garantizar la ramificación de la red nacional dorsal de fibra óptica en todo el territorio nacional, priorizando nuestras escuelas públicas. Ahora, tenemos que avanzar en una reforma educativa integral, que implica, en síntesis, tres cosas principales. Lo primero, erradicar el lucro en la educación. Lo segundo, garantizar, fortalecer la educación pública y fortalecer la capacidad reguladora del Estado en el ámbito privado. Fortalecer la SUNEDU garantizando su autonomía para luchar contra esas mafias que han hecho de la educación un terreno para extenderse, para lucrar y para lavar dinero inclusive. Lo segundo es dignificar la profesión docente. No puede ser que hoy por hoy el 40% de nuestros maestros y maestras estén en situación de contratados, en precariedad y con inestabilidad. Por eso nosotros vamos a generar 50.000 plazas anuales para garantizar que nuestros profesores cuenten con los mínimos de estabilidad laboral y al término de nuestro mandato garantizar que se haya duplicado su poder adquisitivo. Gracias a la candidata Mendoza. Hemos terminado entonces ya la primera ronda y vamos a pasar a nuestra ronda de réplicas, donde ustedes van a poder complementar sus ideas o reaccionar, comentar las intervenciones de los otros candidatos. Comenzamos entonces en el mismo orden con Julio Guzmán. Adelante. Gracias. Los morados creemos firmemente en la educación, porque es parte de las experiencias personales. En mi caso, cuando yo me quedé huérfano desde los 14 años, lo único que he hecho durante mi vida es tratar de educarme solo, con lo que tenía. Por ejemplo, con becas, con créditos. Por eso sé lo importante que es eso. A mí nadie me pagó los estudios. Yo lo hice con mis propios esfuerzos. Y por eso estoy convencido que la educación le da alas a las personas para que puedan expandir toda su humanidad y poder construir sus proyectos de vida. Nosotros en el Partido Morado creemos en una visión integral de la educación, que vaya desde el vientre de la madre hasta cuando uno es adulto, pero además con una medida transversal, es decir, no solo el Ministerio de Educación, sino también el de Salud, para la salud infantil, pero también la ciencia y la tecnología y la innovación. Todo combinado y trabajado de una forma coordinada hace que las personas tengamos las herramientas para desarrollar nuestras capacidades cognitivas, nuestra creatividad, y así podamos encontrar un destino, un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Voy a mencionar, porque el partido tiene un plan solo para educación que tiene 43 medidas en 11 distintas políticas dirigidas por Flor Pablo, que ha sido exministra de Educación. Pero voy a mencionar tres cosas muy rápidas. Primero, integrar los servicios de asistencia infantil en Cunamás. Alimentación, nutrición, estimulación temprana en un solo lugar. Después, los profesores. Seguir con la reforma magisterial. Los sueldos tienen que estar condicionados a la performance y darle la posibilidad que los profesores se puedan capacitar con maestrías. Y finalmente, en la parte de educación superior, ¿por qué no creamos sedes de universidades como la UNI, como la San Marcos, en otras regiones? Y así los jóvenes pueden acceder a una educación de calidad sin tener que estar en Lima y competir de una forma que no es justa para nadie. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la réplica de la candidata Keiko Fujimori. Adelante. Sobre el tema educativo, y he mencionado la infraestructura, los créditos, creo que también es bien importante que en la educación digital
podamos seguir capacitando también a nuestros maestros. Hoy la tecnología nos pone retos importantes y a quienes somos arriba de 40 años todavía nos cuesta adaptarnos a este tema digital. Entonces, por eso creemos fundamental que la capacitación tiene que ir a nuestros maestros también, aumentándoles sus salarios de manera paulatina. Con referencia a la reforma universitaria, creo que es importante señalar y ratificar que nosotros vamos a respetar la SUNEDU, la vamos a fortalecer y respetar su autonomía, que creemos que es importante en todo este proceso de mejorar la calidad de enseñanza universitaria. Y sobre el tema de los institutos, creemos que es fundamental enfocarnos en la educación superior tecnológica, enfocándonos y mirando cuál es la capacidad y productividad de cada una de las regiones, de tal manera que estos institutos puedan ayudar a formar jóvenes y permitan que ellos vayan directamente a conseguir un trabajo. Finalmente, es importante señalar que en la educación inicial, en la educación secundaria, vamos a reforzar los valores en la juventud. El tema de la tolerancia, el respeto, la educación cívica, creemos que son fundamentales para lograr una sociedad más justa y más unida. Muchas gracias a la candidata Fujimori. Damos paso ahora al candidato George Forsyth. Adelante. Ariana. Realmente haya una... ¿Sí me escuchan? Candidato, si podría empezar de nuevo su intervención porque comenzó sin el audio, por favor. Ah, ok. Bueno, muy bien. Le estaba comentando que nosotros venimos recorriendo todo el Perú, bueno, hace mucho tiempo, ahora estuvimos en Mollendo. ¿Y qué es lo que sucede en Mollendo? Y lo que sucede en todo el Perú, porque la educación es estándar en todos lados y no hay una programación del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Educación. Mollendo vive el turismo, pero ¿qué es la carrera que enseñan ahí? Por ejemplo, ingeniería química. Es hora que el Ministerio de Educación converse con el Ministerio de Trabajo porque estamos, como comenté, formando los empleados más capacitados. Por eso es que tenemos tantos que están, digamos, subcontratados o taxiando, ¿verdad? Haciendo otros empleos y que no van con su carrera. Por eso es que nosotros promovemos el Ministerio de Educación y Formación para el Empleo. Obviamente queremos fortalecer la educación. ¿Qué pasó con la educación cívica, la educación física? A mí, desde muy chiquito, siempre he hecho deporte toda la vida y entiendo los valores que inculca el deporte y obviamente la disciplina y la cívica de querer a nuestro país, algo que se está perdiendo y debemos recuperar. Nosotros hemos hecho una propuesta también de que conocerán todos los ninis, ¿verdad? Que no están ni trabajando ni estudiando. Para ello también queremos abrirles de una forma amigable, obviamente, las puertas de nuestras Fuerzas Armadas. Yo soy integrante del Ejército, soy teniente de caballería y podemos poner a disposición todas las instalaciones que cuentan las Fuerzas Armadas, que son muchísimas en todo el Perú, que tienen todas las capacidades para dar también cursos técnicos, obviamente en convenios con el Ministerio de Educación, y vamos a tener peruanos disciplinados de primera. Por otro lado, obviamente para lograr todo esto necesitamos aumentar el porcentaje del PBI, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos comprometemos para el final de nuestra gestión subirlo al 6%. Becas 18, buenísimo, pero a veces piden demasiados requisitos y no van con la realidad de los muchachos. Tenemos que bajar los requisitos para que todos puedan acceder. Y estudios por impuesto para que todos los empresarios se comprometan con el país y los estudien los jóvenes. Gracias, candidato Forsyth. Vamos a dar paso entonces a la última intervención de esta ronda con la candidata Verónica Mendoza. Adelante. Y para concluir mi intervención anterior, quiero reiterar nuestro compromiso de constituir un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología
que garantice la promoción de la innovación, ciencia y tecnología en todas las políticas públicas y en todos los sectores, y en el sector educativo en particular, para promover desde la más tierna infancia las habilidades y capacidades para investigar, para innovar y para crear, garantizando además articulación entre universidades, empresas, productores, para innovar y desarrollar tecnología que permita dar valor agregado a nuestras enormes riquezas a nivel nacional y de manera específica según las potencialidades de cada región. En segundo lugar, nos parece fundamental impulsar decididamente la educación superior técnico-productiva, que efectivamente permita darles a nuestros jóvenes oportunidades de trabajo. Por eso creemos que es fundamental que el programa de becas destine una parte importante, ¿no?, de sus becas precisamente para la formación en instituciones superiores técnicas, técnico-productivas, así como implementar nuevos centros de formación técnico-productiva en diversas regiones del país. Y finalmente quiero discrepar con quienes ponen énfasis en el crédito educativo. Nosotros creemos que no es justo, ¿no?, como se ha planteado en el Partido Fujimorista y en el Partido Morado, que los jóvenes y las familias tengan que endeudarse para poder estudiar. Nosotros creemos que más bien el Estado tiene que garantizar una educación de calidad, que la posibilidad de educarse no dependa del dinero que tiene la familia, sino que el Estado, a través de un incremento presupuestal progresivo que tiene que permitirnos llegar al término de nuestro mandato a un 6% del PBI de inversión en educación pública, garantice educación de calidad para todas y para todos. Muchas gracias entonces a todos los candidatos por sus participaciones y vamos a pasar ahora al tercer y último tema del día, política social. Contigo, Augusto. Muchas gracias, Ariana. Como bien decías, este es el último tema de nuestro segundo bloque del día, así que con esto cerramos esta noche. Y le formulo la pregunta que, igual que en los casos anteriores, es la misma para los 4 candidatos. La pregunta sobre política social es la siguiente. Alrededor de 3.5 millones de personas han caído en la pobreza en el 2020, con lo cual el Perú tiene más de 10 millones de personas en pobreza. Hemos retrocedido 10 años. ¿Qué medidas concretas proponen para disminuir los niveles de pobreza y vulnerabilidad en los hogares peruanos? Y en este bloque vamos a empezar con la intervención del candidato Julio Duzmán. Adelante. Gracias. La economía es mi pasión, es mi formación, y estoy completamente convencido que las propuestas del Partido Morado van a hacer que disparen el empleo y hacer que las familias estén más tranquilas. Estoy también muy satisfecho de haber recorrido el Perú, de estar en más de 130 provincias y escuchar a los peruanos que tanto necesitan ser escuchados. Escuchar a las trabajadoras del hogar, a los comerciantes de los mercados de barrio, a los emolienteros, a los pequeños agricultores, a los emprendedores. Y sobre la base de estas conversaciones es que hemos logrado identificar ciertas propuestas que estamos completamente seguros van a tener gran impacto. Por ejemplo, primero, vamos a crear un programa de trabajo temporal masivo, contratando a personas de lugares muy vulnerables para que trabajen en mejorar la infraestructura de su propio barrio. Es decir, escaleras, muros de contención, centros comunales, mantenimiento de las veredas, y así le damos empleo, mejoramos la infraestructura de su propio vecindario y reactivamos negocios como las farmacias. Después, el programa Mi Colegio Seguro. Anticiparnos a lo que se viene el próximo año del componente presencial y hacer un programa de mantenimiento, de carpetas, de adecuación de los baños, de limpiar todos los colegios, y así le damos de inmediato trabajo a los carpinteros, a los gasfiteros, a los padres de familia. También vamos a crear un programa de compras estatales dirigidas solo para los microempresarios. Declarar en emergencia un periodo y hacer que el Estado solo le compre ciertos insumos como confecciones, uniformes, calzado, solo a microempresas peruanas. También vamos a dar el bono agrícola, 1.000 soles, para que los productores agrícolas puedan financiar o puedan complementar su inversión para sus procesos de siembra y de cosecha. Vamos a crear también el seguro agrario universal, para que todos los pequeños productores estén protegidos de los desastres naturales y de las plagas. Vamos a flexibilizar el FAE, el Fondo Empresarial Agrario, porque el día de hoy menos del 10% de los productores pueden acceder. Vamos a flexibilizarlo para que puedan acceder más. También vamos a flexibilizar los requisitos de reactiva para que los pequeños negocios, los restaurantes, las peluquerías, las panaderías,
puedan también acceder a capital de trabajo y salir adelante. Y también vamos a crear el programa de Sierra Productiva, que es una idea extraordinaria que ha venido dándose en el Perú y que nació en el Cusco y que le da a las familias que trabajan en la agricultura, pero por subsistencia, asistencia técnica, como por ejemplo cosas muy sencillas, semillas mejoradas, crianza de cuyes, riego por goteo, y que hacen que puedan salir de la pobreza. Todas esas medidas las tenemos trabajadas desde hace un buen tiempo, que no vienen de los libros, sino viene de escuchar a la gente, de escucharla, porque ellos saben qué es lo que necesitan. Lo que no tienen son oportunidades que les dé el Estado. Muy bien, muchas gracias al candidato Guzmán, y ahora vamos a escuchar la intervención de la candidata Fujimori sobre el mismo tema. Adelante. Hoy en nuestro país la prioridad son las vacunas para evitar la propagación del coronavirus y salvar muchas vidas. Pero hay otra prioridad también muy importante: las vacunas para evitar que la pobreza se siga propagando, como viene ocurriendo desde que se inició la terrible pandemia. Veo con gran preocupación que la gente no solo se está muriendo del COVID, las personas también están muriendo por la pobreza. El oxígeno que necesitan urgentemente son alimentos, un plato de comida, un ingreso y un trabajo digno. La vacuna más eficaz para poder luchar contra la pobreza es el trabajo. Solo con la creación de puestos de trabajo de calidad podremos vencerla. Mi compromiso inicial es reducir los índices de pobreza a los existentes antes de la pandemia, es decir, reducir de un 30 a un 20% en una primera fase. Si antes de la pandemia la mayoría de nuestra población ya estaba en una situación de vulnerabilidad, ahora la realidad es mucho más preocupante. Muchos no tienen que comer. Frente a esto, fortaleceremos los programas del vaso de leche, los comedores populares, impulsándolos como en la década de los 90. Fortaleceremos también las ollas comunes zonales, los programas Jaliwarma y Juntos, con un mayor presupuesto. Es vital el apoyo social que brinda el Estado con una mayor inyección de recursos ante las serias deficiencias en la identificación de los beneficiarios. Ampliaremos su base para que puedan ser incluidos quienes se han visto afectados durante esta pandemia. A las familias más humildes que no creen en el Estado, quizás porque no han recibido nada, los vamos a empoderar, impulsando el desarrollo de las organizaciones sociales, los programas productivos para que ellos se hagan autosostenibles. Mejoraremos la calidad de los servicios de los programas de atención en primera infancia, una más, ampliando su cobertura. En el ámbito rural crearé un nuevo fondo, agroemprendedor, similar al Fondo Mi Vivienda, para financiar las asociaciones público-privadas con el objetivo de incrementar la productividad agropecuaria, especialmente en la zona altoandina, utilizando experiencias exitosas como Sierra Productiva. El 35% de nuestra población no cuenta con agua y alcantarillado, una situación que es realmente inaceptable. Desarrollaremos nueva infraestructura para la producción de agua potable y ejecutaremos obras de saneamiento. Muy bien, gracias por la intervención a la candidata Fujimori. Vamos a seguir ahora con el candidato Forsyth. Adelante. Muy bien, muchas gracias. La pandemia ha devuelto a la pobreza a más de 5 millones de peruanos y el desempleo ha aumentado a niveles nunca alcanzados en los últimos 20 años. Es por eso que me encargaré de que el crecimiento económico sea sostenido y que llegue a todos los peruanos y no se quede en unos cuantos nada más. Mi objetivo, que es que el 2020 es reducir la tasa de pobreza al menos del 32% al 15% y la tasa de pobreza extrema del 10 al 3%. Promover la inversión privada generando condiciones favorables y un clima de confianza y créditos de capital para las pequeñas y medianas empresas, para que se reactiven y puedan empezar a producir y contratar personal y de esa forma generar empleo. No se puede pensar en desarrollar si 7 millones de peruanos no tienen agua potable ni desagüe.
Desarrollaré el programa Agua Perú para que la construcción de reservorios y conexiones de agua y desagüe a nivel nacional se dé. Mi compromiso es que en el 2026 no haya una sola familia en nuestro país sin acceso a agua potable. Voy a repotenciar los programas sociales existentes y crear los siguientes. El programa Sin Hambre Perú, como parte de una política de seguridad alimentaria, donde fomentaremos la nutrición a través de las famosas ollas comunes, dotándola de cocinas, utensilios, capacitación, gas, alimentos comprados a nuestros agricultores. El programa Perú Sin Sed promoverá la construcción de reservorios de agua en los cerros con la debida seguridad y abasteceremos a las familias humildes con el apoyo de SEAPAL en Lima y con las empresas prestadoras de servicios a nivel nacional, incorporando al sector privado a través de agua por impuestos en las zonas altoandinas y amazónicas que tanto lo necesitan. Crearemos el programa de empleo temporal Chamba Perú Urbano, cuyo objetivo será darle empleo temporal a 500.000 peruanos para cumplir jornadas laborales que permitan mejorar su entorno comunal a través de núcleos ejecutores. Estos trabajos estarán orientados al mantenimiento de las escuelas, centros de salud, muros de contención y mejoramiento de vías de comunicación, entre otros más. Estará acompañado del programa Chamba Perú Rural, que genera 350.000 puestos de trabajo para que los compatriotas que vienen en las zonas rurales, ahí alejadas, construyan y mejoren sus canales de regadío y pequeños reservorios. Mi compromiso es mejorar la calidad del gasto público, con el fin de reactivar la economía y que los programas sociales y los grandes proyectos de infraestructura al fin lleguen a todos los peruanos y no estén abandonadas las obras por temas de corrupción. Muy bien, muchas gracias, candidato Forsyth. Y vamos a terminar la primera ronda de intervenciones con la candidata Mendoza. Adelante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hablamos tanto de pobreza y sufrimos tanto la pobreza siendo un país tan rico? Porque sí, somos un país rico y diverso. La madre naturaleza, la Pachamama, nos lo ha dado todo. Una tierra rica y productiva, agua dulce, minerales, hidrocarburos, además de un pueblo creativo y trabajador, por supuesto. ¿Cómo es posible que teniendo de las reservas de gas natural más importantes en América Latina, en Camisea, en Piura, en Ucayali, ese gas no les sirva a las familias del Perú? Y hayamos visto en las últimas semanas cómo el balón de gas que costaba 34, 36 soles ha subido a 42, 44 e incluso hasta 60 soles en algunas localidades, como nos lo han contado en nuestras últimas visitas. Hemos visto que el día de hoy ciudadanos se han movilizado en varias regiones del sur exigiendo que se atienda esta problemática. Esto pasa a pesar de tener el recurso porque esas riquezas han beneficiado a unos pocos, se han rematado, se han depredado y las ganancias resultantes han quedado en los bolsillos de unos pocos de espaldas a las familias. Esas riquezas se tienen que recuperar para que sirvan primero a fortalecer la economía familiar y a desarrollar la industria nacional. ¿Cómo es posible que en un país tan agrobiodiverso como el nuestro, nuestra gente esté pasando hambre? Tenemos que promover esa agrobiodiversidad, generar una estrategia que permita aprovecharla adecuadamente, generando alimentación saludable y generando trabajo para nuestros agricultores, dado que este es un sector que ocupa al 30% de la población económicamente activa. Sabemos que la pobreza es un problema multidimensional y que requiere una estrategia integral para resolverse. Sin embargo, hay que tomar conciencia de que hoy por hoy estamos atravesando una pandemia, una crisis muy específica que requiere entonces de medidas también específicas y contundentes. No puede ser que nuestras familias hayan agotado todos sus ahorros, hayan tenido que cerrar sus negocios, se hayan visto obligadas algunas a salir a la calle para poder recursearse incluso a costa de poner en riesgo su vida y no reciban del Estado ninguna otra alternativa que mano dura para reprimirlos. Claro, mano dura para los pobres, mano blanda para los corruptos y para los mafiosos. Lo que necesitamos es un Estado que apoye económicamente a estas familias. Por eso necesitamos ya un bono universal, pero nacional, no hiperfocalizado solamente en algunas localidades, cuando todas las familias hemos sido igualmente golpeadas económicamente en el país. Por eso nuestro gobierno se compromete a entregar un tercer y cuarto bono universal nacional y promover programas de empleo masivo, porque lo que más demanda la gente es
chamba. Con una inversión inmediata de 2.000 millones de soles podemos generar 200.000 empleos inmediatamente y así lo haremos en nuestro futuro gobierno. Muchas gracias, candidata Mendoza. Y vamos a empezar ahora con la ronda de réplicas por 2 minutos cada uno y empieza nuevamente el candidato Guzmán. Gracias. Estos 2 minutos me permiten continuar con algunas propuestas y hacer una reflexión final. Vamos a crear un programa de microcréditos para todas las bodegas en el Perú. Esos emprendedores micro que necesitan apoyo para poder subsistir. Y también tenemos un programa de mejoramiento de los mercados de barrio. Hay 3.000 mercados a nivel nacional, pero muchos no tienen pisos, no tienen techos, no tienen baños. Si el Estado contribuyera a invertir en esa infraestructura, los comerciantes podrían trabajar de una forma más ordenada, de una forma en que los estimule a poder seguir adelante. El Perú está pasando por una crisis enorme y yo soy una persona que cree fundamentalmente que el motor de la economía es el 75% de los informales. Esa gente que se saca el ancho todos los días por llevarle algo a sus familias. Yo creo que la gran fricción social de nuestro país no es la lucha de clases. Creo que la gran fricción es esa población emergente que trata de encontrar un espacio en nuestra sociedad, que trata de encontrar una representatividad política, pero también económica y que sea reconocida. Y esa visión es la que nos va a llevar al Perú hacia adelante. No podemos dejar a nuestro país ser víctima de las improvisaciones, de los proyectos individuales, de la gente que no tiene equipo y los proyectos antidemocráticos que lo único que quieren es desestabilizar a nuestro país y finalmente dañar la prosperidad de todas las familias. El Partido Morado ha venido trabajando 5 años consecutivos en darle esa opción seria a todos los peruanos, con equipos técnicos, con visión de país, con ideología, con gestión dura, no solo inspirando, sino también transpirando. Eso es lo que el Partido Morado le ofrece a nuestro país en este momento de crisis tan complejo en donde no podemos perder todo lo ganado. Muchas gracias, candidato Guzmán. Seguimos ahora con la candidata Fujimori. Hace algunas semanas atrás estuve en Pachacútec, en el Callao, conversando con algunas vecinas y ellas muy preocupadas porque el esposo o quizás los hijos habían perdido su chamba. Y claro, ellas se planteaban esta dicotomía, me preguntaban, ¿debemos de seguir eligiendo entre la vida o la economía? Y yo les dije, no, podemos hacer las dos cosas, salvar las vidas y salvar la economía. Y creo que esa es la visión que nosotros desde Fuerza Popular les queremos plantear. Aquí el problema no se tiene que atacar a la actividad económica. Aquí lo que tenemos que atacar es a la aglomeración. Entonces, tenemos que ver una manera diferente de utilizar esta cuarentena para adaptar nuestros protocolos para poder abrir la economía, porque eso permitirá reducir la pobreza. ¿Qué significa esto? Ampliar los horarios. ¿Qué significa una cuarentena más abierta? Significa utilizar los espacios abiertos justamente para los emprendedores. Significa cambiar nuestros espacios interiores con nuevos aforos. Yo creo que con esa visión diferente de cuidar la vida y cuidar la economía, nuestro país va a poder salir adelante. Finalmente quiero decir, nuestra propuesta se resume en 2 palabras, inspirada en la mujer peruana. Mano dura. Mano dura contra la pandemia. Mano dura para rescatar la economía familiar. Pero mano dura también para enfrentar a la izquierda radical, al populismo y a quienes generen violencia. Muy bien, gracias, candidata Fujimori. Y ahora vamos a seguir con el candidato Forsyth. Muchas gracias. Yo quiero enfatizar que el mayor problema de nuestro país es precisamente esto, la desigualdad y la falta de oportunidades. Que tenemos 2 tipos de ciudadanos, unos de primera, para los que sí llegó el tal boom, ese crecimiento económico, y unos de segunda, que a pesar del boom del que tanto han hablado, no han visto que sus condiciones de vida hayan mejorado en nada en los últimos años, en absolutamente nada.
Por lo contrario, son más pobres, tienen menos oportunidades, sus hijos no pueden acceder a educación porque ni siquiera tienen internet y ni siquiera tienen los dispositivos para conectarse. Y esta es la realidad del país y ha sido creada precisamente por un cáncer, los mismos políticos de siempre, los que no quieren que nada cambie. ¿Por qué? Por la corrupción, la politiquería y sus negocios personales, estos partidos y sus negocios familiares. En el fondo, los problemas de nuestro país se van a resolver solo cuando saquemos a estos políticos y el Estado se ponga en beneficio de la ciudadanía. Cuando deje de estar secuestrado por estas mafias que se hacen llamar partidos políticos, que elección tras elección se muestran renovados y engañan a la población solo con la intención de perpetuarse en el poder. Es la mismocracia que intenta mostrarse con nuevas caras y nuevos floros, pero no son los mismos que nos tienen sumidos, pero siempre los mismos que nos tienen esta crisis. El Perú, en este momento solo hay dos opciones: seguir con la mismocracia o atreverse al cambio representado en nuestra causa, a ver el futuro y a construir nuestro país para todos. Y por eso es que hoy el Perú debe invertir inmediatamente en las camas UCI, los respiradores, las plantas de oxígeno, debe darse de inmediato. No podemos esperar hasta que venga la siguiente gestión. Por eso le pedimos al gobierno que actúe de forma inmediata. Muchas gracias, candidato Forsyth, y vamos a cerrar esta ronda de réplicas con la intervención de la candidata Mendoza. Adelante. Yo no crío a mi hija con mano dura. Yo la crío con amor y tratando de darle el mejor ejemplo que puedo. Y sé, como mujer, que las mujeres han sido las que más duramente han sido golpeadas durante esta pandemia, que han cargado con la mayor parte del trabajo de cuidado. Han tenido que cuidar a sus hijos en casa, hacer de madres y educadoras, a los abuelos, a quienes se enfermaron, han tenido que levantar ollas comunes y comedores populares, y es importante que ese trabajo de cuidado sea reconocido, valorado y acompañado por la sociedad en su conjunto y por el Estado. Y por eso nos comprometemos a crear un sistema nacional de cuidados, que implica entonces registrar y dar presupuesto, capacitación a nuestras ollas comunes y comedores populares, que a base de organización y solidaridad, que son los valores del pueblo peruano, no se confundan, han resistido y han garantizado alimento a miles de niños que de otra manera no lo hubieran tenido. Vamos a garantizar la implementación de más cunas y guarderías para nuestros niños y niñas, para que las madres puedan salir a trabajar con la confianza de que sus hijos van a estar bien cuidados, centros de protección para el adulto mayor y una intervención integrada para cuidar a la primera infancia. Por otro lado, para salir de la pobreza es fundamental tener un Estado, primero, soberano, que garantice que nuestras riquezas, porque sí las tenemos, sean primero para las familias del Perú y para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra industria nacional. Pero también un Estado transparente y participativo para asegurar que esas riquezas se redistribuyan con justicia y con igualdad, no con corrupción y con argollas de por medio. Sí podemos hacerlo, juntas y juntos, con coraje y con solidaridad. Vamos a cambiarlo todo. Bueno, muy bien, con eso terminamos esta ronda de réplicas, terminamos el bloque y terminamos la jornada de hoy también. Queremos aprovechar para agradecerle a los candidatos por acompañarnos esta tarde, noche, también a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales, y para aquellos de ustedes que de repente han participado anteriormente en alguno de los CADEs electorales, se habrán dado cuenta que hemos tenido una dinámica un poco distinta esta noche. Hemos tratado de desarrollar un formato que privilegie de alguna manera el intercambio de ideas. Sabemos, por supuesto, que en el Perú las campañas políticas no siempre están enfocadas en las ideas, sino muchas veces el intercambio se da, digamos, pues de otro tenor, pero aquí sí hemos querido un poco ayudar con la dinámica en ese sentido, y les agradecemos a los candidatos y candidatas por haberse enfocado un poco en transparentar, en visibilizar sus propuestas de campaña. Lo mismo va a ocurrir el día de mañana. Mañana tenemos 2 bloques y voy a pasarle la palabra a Ariana para que nos cuente un poquito cuáles son los temas que vamos a tratar el día de mañana. Me sumo al agradecimiento de Augusto a los candidatos, sobre todo por haber mantenido este debate de manera alturada, algo tan difícil en estos tiempos polarizados, y también, por supuesto, a todos los que nos acompañan desde sus casas para poder emitir un voto informado en las elecciones de abril. Bueno, el día de mañana entonces vamos a continuar con este debate y vamos a tener
dos bloques, nuevamente. El primero, que se llama Empleo e Ingresos para todos los peruanos. Aquí los candidatos van a plantear sus propuestas en materia de generación de empleo formal y entorno de negocios, equilibrio fiscal y fundamentos económicos. Y luego, en el segundo bloque, denominado Estado al servicio de los ciudadanos, vamos a conocer sus propuestas sobre lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión pública. Así que esperamos que pueda mantenerse el nivel el día de mañana, tener a tantas personas conectadas como hemos logrado hoy día, que demuestra mucho interés además en este proceso electoral, y agradecerles, por supuesto, nuevamente por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.